Las personas que hacen las labores del hogar de manera cotidiana saben que limpiar los cristales, los espejos o superficies planas como azulejos, entre otros, es una de las partes más tediosas de todo el proceso, y más cuando lo que tienes que limpiar es bastante amplio. Por eso existen los robots limpiacristales, unos dispositivos que gracias a las tecnologías de succión y otros métodos de seguridad se adhieren y limpian cualquier tipo de superficie plana. Solo tienes que agregarle limpiacristales en la mopa y encenderlos. Bienvenidos a Solo Smart Home, donde os vamos a hablar de todo lo que necesitáis para vuestra casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Pero no puedes comprar cualquier tipo de robot limpiacristales. Hay muchos tipos para elegir dependiendo de lo que necesites, por lo que los criterios que debes tener en cuenta antes de comprar un robot limpiacristales son su sistema de seguridad anticaídas, su tamaño, su forma y su comodidad de uso, sus métodos de limpieza y, por supuesto, cómo no, el precio. Así que vamos a verlos. El primero en este recopilatorio es el Cecotec Conga Windroid 870, un robot con una forma rectangular y con dos mopas circulares, además de 4 programas distintos de limpieza. No solo es capaz de limpiar cristales, sino que lo puedes utilizar en cualquier superficie y él se va a encargar de todo. En cuanto a su facilidad de uso, puedes controlarlo a través de una app especial para smartphone o a través de su control remoto, y dentro de la app te avisará cuando ha terminado para que lo recojas. En cuanto al tamaño, es un robot bastante compacto, mide 29,5 por 14,5 centímetros de ancho y por su diseño no va a poder limpiar todas las esquinas de las superficies. Si hablamos de la seguridad, cuenta con un sistema llamado 3 Security System, el cual consta de una alimentación ininterrumpida, un algoritmo que detecta cuando está cerca de los bordes y una cuerda de seguridad ultra resistente. En cualquier caso, el Windroid apenas pesa 1 kilo, por lo que no va a poder romper ningún cristal. Si quieres saber el precio, decirte que este Cecotec Conga Windroid 870 se sitúa con un precio en torno a los 130 euros y realmente tiene poco más que ofrecer, salvo un buen rendimiento y un buen precio. El siguiente modelo en este recopilatorio es el Wipebot de la marca Ecox, un robot con las mismas prestaciones que el modelo anterior, pero con algunas características interesantes, como por ejemplo que trae una botella con pulverizador para poder agregar limpiacristales a las mopas que trae, y sus mopas también te van a servir para pulir. Solo podrás controlar el Wipebot a través de su control remoto, es decir, no podrás manejarlo ni controlarlo a través de tu smartphone, pero esto no significa que su uso sea difícil, ya que su control remoto es bastante pequeño y con él puedes programar sus modos de limpieza. El Wipebot cuenta con un sistema de seguridad llamado ProSafe Clean, con el que detecta cualquier fuga de aire por descompresión y gracias a eso el robot retrocede. Dicho de otra forma, detecta los bordes de las superficies. Además cuenta con una alimentación ininterrumpida y una batería de litio extra que le permite quedarse pegado a una superficie hasta 30 minutos en caso de emergencia. Por último, este Wipebot tiene la misma forma rectangular con dos mopas que tiene el modelo anterior, con un tamaño de 14,4 centímetros de largo y 29 centímetros de ancho. Eso sí, el Wipebot llega a pesar más de 1 kilo, aunque no va a suponer ningún problema. Este robot lo vas a encontrar por un precio aproximado a 170 euros, por lo que será ligeramente más caro que el modelo anterior, pero con muy buenas características en el apartado de seguridad. Pasamos ahora al siguiente modelo con el MamiBot W120T, el primer robot limpiacristales de forma cuadrada que entra en este recopilatorio, y gracias al diseño que tiene es capaz de limpiar las esquinas de todas las superficies, algo que los robots que ya hemos hablado no podían hacer. El W120T tiene 3 maneras para encenderlo y programarlo: a través del botón que trae integrado en el propio modelo, a través de su control remoto o bien a través de la app para smartphone. En cualquier caso, la app es solo una copia del control remoto, pero directamente en tu móvil. También cuenta con varios modos de limpieza. Solo tendrás que humedecer la mopa que trae y encenderlo, y así empezará a limpiar como a pulir las superficies. El W120T cuenta con un cable de seguridad con alimentación ininterrumpida, además de una succión de alta potencia y una batería de tipo UPS de litio que hace que permanezca pegado si se corta su alimentación.
Como es cuadrado, cuenta con 25,4 centímetros de ancho y de largo y con un peso de 136 kilos. Por su forma puede parecer algo aparatoso, pero realmente es ligero. Y este modelo vuelve a subir en el escalón de precio, rozando los 220 euros. El link lo tienes en la descripción del vídeo. Y llegamos al último modelo de robot limpiacristales, con el Cecotec Conwa Windroid 970. Un robot con una forma cuadrada que es considerado el hermano mayor del Windroid 870. Una de sus características que lo hace el mejor que el resto es que no solo cuenta con 5 modos de limpieza distintos, sino que además puedes programarlo para que limpie de la manera que quieras. Otro apartado que hace que este modelo destaque del resto es que cuenta con un cabezal con una mopa que vibra para una limpieza más intensa. En cuanto a su facilidad de uso, podrás programarlo a través de la app para smartphone o bien a través de su control remoto, el cual es muy sencillo e intuitivo de utilizar, y la app se encargará de avisarte en cualquier situación que suceda con el robot mientras trabaja. Este 970 de Windroid cuenta con un sistema de seguridad bastante parecido a su hermano menor, el 870, ya que tiene un programa de navegación que detecta los bordes a través de fugas de aire y se detiene si está a punto de caer. Además, cuenta con un cable de seguridad y una alimentación ininterrumpida. En cuanto al tamaño, es un robot que mide 27 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo y con un peso, eso sí, de 4,4 kilos. Un robot que está diseñado para trabajos más arduos y complicados en superficies muy grandes, como ventanales de tiendas o de edificios de oficinas. El Windroid 970 tiene un precio cercano a los 250 euros, por lo que no recomendamos para aquellos trabajos con ventanales grandes como escaparates de tienda. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores robots limpiacristales. Si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un like. Recuerda que tienes todos los links en la descripción aquí debajo y suscríbete para ver vídeos todas las semanas.